Buenas tardes, mi nombre es Blanca Inés González Moreno. Este trabajo se desarrolla para instituciones políticas. La profesora Adriana Patricia Garzón es la contextualización del capítulo 3 y 4 del Manual de Ciencias Políticas del editor Miquel Caminal Badía. Gracias. El concepto de administración, todo gobernante de Estado moderno ha estado desarrollando modelos encargados para administrar el poder político. En las sociedades democráticas occidentales no llaman administración pública, sino administraciones públicas para reflejar la pluralidad que se esconden en la actualidad en el nombre genérico de administración. Democracia pluralista. A lo largo de la historia, muchos países han ido evolucionando en el asunto de las administraciones públicas, pasando de monarquías absolutas a democracias pluralistas, como Japón ha ido adaptando el sistema europeo de administración. En muchos casos ha tenido un exceso de burocratización, llevando a nombrar cargos ministeriales, sea de libre designación o funciones de asesoramiento, llegando a tener apoyo alguno para ejercer el cargo en algunos casos, y otros casos como un boicot para no ejercerlo por no compartir su proyecto político. La administración y la política tienen estrechos lazos. Las administraciones no existen en el vacío, se pueden elaborar, se pueden hacer diseños prácticos y los sistemas administrativos se pueden compartir rasgos entre ellos. En la nueva manera de concebir la administración participativa choca entre las administraciones tradicionales contra la ciudadanía que se ve como un súbdito, incapaz de participar en el debate público. Los procesos modernos y la administración deben incluir la cultura política de la sociedad, incentivando su participación. Bueno, a continuación podemos ver diferentes focos en el cual desde el punto de vista interno en la organización es necesaria una reforma que ayuda a modernizar el modelo administrativo y que aún impera en el occidente, sin olvidar los procesos de reforma que se estén llevando a cabo en un proceso político incuestionable y que podrán ser evaluados a unos criterios ideológicos que avalen o censuren sus logros, razones que son necesarias para una reforma que ayude a profundizar las actuales democracias, haciéndolas más participativas e igualitarias y sobre todo hacerlas más justas. En las políticas públicas hay un nuevo enfoque del estudio en las administraciones públicas, limitando los tradicionales estudios administrativos del mito de una burocracia puramente ejecutiva y políticamente neutral, sin prestarle atención a análisis a los resultados de la política gubernamental, ni la explicación compleja de la formulación y ejecución de decisiones que afectan los asuntos públicos. Por consiguiente, los argumentos del enfoque de las políticas públicas están como el crecimiento de los aparatos estatales y el gasto público, la multiplicación de las regulaciones y normas gubernamentales, confusión de los límites entre público y privado y la eficacia gubernamental como fuente de legitimidad. El estudio de las políticas públicas se originó en Estados Unidos en el siglo XIX, adaptándose en los gobiernos del siglo XX con relativo éxito. Fuera de Estados Unidos surgió inicialmente en Gran Bretaña, seguido de Francia e Italia. El término de las políticas públicas aún no está claro. Su definición no es un fenómeno de perfiles claros y definidos. Su estudio está más en un plano empírico, sean de decisiones, intenciones o programas a cargo de uno o varios actores públicos.
En el plano teórico y metodológico de las políticas públicas se pueden estudiar en 4 enfoques. El primero son los modelos racionales bajo el nombre de Policy Analysis, que estudia la alternativa más adecuada en los objetivos y programas de la administración pública. El segundo es el incrementalismo, que es una postura capaz de evitar los errores de los modelos que amparan los principios sinópticos. La tercera es la elección racional de manera similar a Policy Analysis en un campo de estudio de las políticas públicas, principios surgidos del campo de las ciencias económicas. El siguiente es el análisis de políticas públicas, que se trata de un enfoque cercano a las ciencias políticas de variables del sistema de tipo político y socioeconómico, que construye uno de los elementos característicos y diferenciales. Cabe resaltar que entre las tipologías públicas están las políticas distributivas, las políticas reglamentarias y las políticas constitutivas y políticas distributivas. Las fases del proceso de las políticas públicas están: la aparición de los problemas públicos y su entrada en la agenda. Los problemas públicos no existen por sí mismos y es más supuesto que real, y que un asunto privado se convierta en público es necesario que se produzcan condiciones que no siempre alcanzan. La formulación de las alternativas cuando haya alcanzado un límite los problemas públicos, se requiere el estudio de las alternativas posibles y el cálculo de sus consecuencias y costos. La toma de decisiones que están en transición irracional, que según criterio se puede escoger la alternativa más acertada y la decisión no sinóptica de un modelo que pretende decidir en las democracias pluralistas. La implementación, las decisiones que son ejecutadas o puestas en práctica. Dentro de las fases del proceso de las políticas públicas también anexamos la evaluación, realización en multitud de objetos, sean políticos, periodistas y ciudadanos, que formulan juicios de valor sobre las políticas gubernamentales. Tras la evaluación se debe optar por la continuidad, redefinición o cese de un programa o política pública, pero existe una notable dificultad en el cese de un programa público, que en esos casos se emplea más es la redención, y entre las dificultades se encuentran la renuencia intelectual, permanencia institucional, conservacionismo dinámico, coaliciones, antideterminación, obstáculos legales y altos costes. Muchas gracias y buenas tardes. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Comunicación Social, Gramática, Bogotá, año 2017.